Señoras y señores, bienvenidos. Vamos hoy a iniciar un proyecto en el cual pretendemos, y sabemos que vamos a lograrlo, darle voz a la diáspora desde acá, desde afuera, desde el exterior. Vamos a tratar tópicos que son de suma importancia, tanto para quienes están en nuestra República Dominicana como para los que estamos fuera del país, pero que estamos siempre pendientes a lo que sucede allá, porque afecta tanto en la patria como a quienes estamos por acá. Este espacio, cuyo nombre precisamente es Desde Afuera, vamos a realizarlo conjuntamente con el director de esta plataforma de televisión digital TV Hispanic, Félix Suriel. Félix, por fin aquí juntos de nuevo. Bueno, hacía mucho que no teníamos un Una proyecto junta, juntos. un junte. Cuando estuvimos buscando el último programa fue como hace 5 años. No más. Más. O sea, el que hicimos solo nosotros y que sobresalió fue 2016 por ahí. Porque Bueno, recuerda que hicimos un programa en el restaurante Juana que fue explosivo, donde discutieron... Para las elecciones del 16. Del 16, exactamente. Que se llamaba Tomando el Pulso. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para la gente de la diáspora, o sea, de aquí, desde Miami, para la República Dominicana y para todo, y desde afuera, como se llama el programa. Y es un programa de comentar las cosas que están pasando en República Dominicana, las cosas que pasan desde aquí, y vamos a tomarla con un tópico diferente o igual que los otros, pero que la gente lo comprenda y que nos pueda sintonizar por todas las plataformas digitales que está TV Hispanic. Exacto, que lo pueda ver en cualquier parte del mundo. Y algo muy importante, vamos a tratar también de tener integrados personalidades de las que hacen el día a día en términos de noticias, pero sobre todo en términos de temas y tópicos que sean de mucha importancia y de mucho interés para los dominicanos en cualquier parte del mundo. Bueno, y esta es la introducción. Vamos a tratar de arrancar con algunos de los temas que están en el tópico de la actualidad. ¿Y cuál será el tema principal del día de hoy, Raimundo? Bueno, indiscutiblemente que el tema que ha acaparado todo lo que es la República Dominicana a partir del día 8 de abril Y el mundo. ha sido la lamentable tragedia de la discoteca, la emblemática discoteca Jesep. Ha sido el tema, sigue siendo el tema y va a seguir siendo el tema por mucho tiempo, porque precisamente el presidente, el propietario de ese centro de diversión, finalmente dio una entrevista que fue pregrabada, y ahí él dijo muchas cosas, y es el tema del día, es el tema de la actualidad, por encima de que se cumple el 60 aniversario de la revolución del 24 de abril de 1965 y de que hay una marcha al Palacio Nacional. Sin dudas que hubo una marcha en el día de ayer muy exitosa hacia el Palacio. Sí, pero el tema de Jesep, yo creo que para este primer programa es el tema que debemos analizar desde los diferentes puntos de vista que hemos estado dándole seguimiento desde acá después del 8 de abril, de esa fatídica noche donde se nos fue la voz más alta del merengue y se fueron muchas personas de diferentes estratos sociales tras el derrumbe del techo de ese centro nocturno. Bueno, 231 muertos. 32. 32. 232. Una gran cantidad de heridos y gente que todavía están internos sí. en un hospital recuperándose. Eso ha dejado de
de saldo trágico ese lamentable derrumbe, accidente. ese Sí. accidente que número uno casi en el mundo, ese tipo de accidente. Lo que yo veo como que ya van más de 2 semanas y no se toma una acción judicial contra los propietarios, el propietario, lo que tiene que ver con la discoteca. Y pues, según yo me estoy dando cuenta, y después de la entrevista y todo lo que ha pasado, parece que es el Estado que va a cubrir todas las cosas de la gente que se perjudicaron en el evento. Aunque él en la entrevista, el señor Antonio Espaillat dijo que están en disposición y que incluso han conversado con algunos de los afectados, con parientes de las personas que murieron. Dijo y mencionó, que había conversado con 2 o con 3. mencionó específicamente de dos empleados que dejaron niños huérfanos y que ellos ya se están ocupando de darle protección a esos niños, sobre todo en lo que tiene que ver con que sigan asistiendo a la escuela, con su desarrollo. Pero es un espectro bastante amplio. Hay muchas personas de las que murieron que quizás no necesiten ese tipo de apoyo porque son personas que vienen de familias adineradas, pero... pero mira, ayer se había rumorado, pero no había sido público, así tan como la familia popular, que una hija de José Antonio Narri había muerto. Sí, vi un apellido Narri. Sí. Ellos pusieron la demanda ayer, de sometimiento. O sea que eso va a ir poco a poco dándose, pero tiene que haber una acción judicial. Mira, en ese punto, si uno se detiene a ver con cabeza fría, yo diría, la entrevista y lo que dijo el señor Antonio Espaillat en esa entrevista, uno como que se neutraliza un poco, porque de verdad que nadie, absolutamente nadie, puede hacer o querer que le suceda un hecho de esa naturaleza. Ahora bien, el contraste viene en cómo se manejan las cosas en nuestro país, quizás en muchos otros países también y quizás hasta aquí mismo en algunos casos. Porque yo recuerdo que cuando sucedió el incidente, inmediatamente salió a relucir el caso que sucedió en La Vega de la mueblería y que inmediatamente las autoridades, por algo similar, un desplome de ese establecimiento. No, y también pasó en San Cristóbal. Y lo del mercado de San Cristóbal. Y la gente de Vainaplas, no me acuerdo cómo se llama. Una fábrica de plástico. De plástico también se actuó. Sí. ¿Por qué no en este caso? Exacto, o sea, ¿cuál es la diferencia? Independientemente de que luego se determine que hubo o no culpabilidad. En cuanto a la entrevista, no estamos hablando con gente que no sean inteligentes y es preparada para dejar ese escenario. Ese escenario, ¿no? Y ese pensar de la gente, de que le cojan pena y etcétera, etcétera, pero definitivamente y como quiera que tú quieras ver, hubo negligencia. Hubo negligencia porque el problema está pasando hace un tiempo y no se tomaron ninguna previsión. Lo único que yo advertí quizás en la entrevista es que tal vez se pretenda llevar a que sí, negligencia, pero a dejar la incógnita en el aire de quién la negligencia, porque él especificó bien claro que se hicieron algunas remodelaciones, pero que remodelaciones estrictamente de las áreas internas, del piso, decorativas, de las mesas, pero no en el techo. Y también dijo de una manera muy clara que cuando se pusieron los aires, cuando se pusieron los tinacos, cuando ellos simplemente hicieron lo que los expertos, los ingenieros que contrataron para hacer esos trabajos, para instalar esas plantas, esos aires, dijeron que había que hacer, que en ningún momento nadie le sugirió, ni tampoco tuvieron indicios de que el techo tuviera algún tipo de grieta, algún tipo de que la estructura hubiese sufrido algún daño, sino que habían los desprendimientos que se dice que habían ellos, él dijo que era simplemente del plafón,
Y eso es algo que realmente es normal. El plafón muchas veces tira ese tipo de desperdicios y entonces no afecta en la estructura del techo. O sea, mira, independientemente de lo que pase, se tiene que asumir una responsabilidad que él dijo que la iba a asumir. Olvídate de lo penal, porque el código establece que lo que le corresponde son 2 años de prisión. De 2 a 5 años. Y más de 2 años de prisión pasan preventivos todos los presos del país, incluyendo la gente de la supuesta corrupción. De las corrupciones. De la corrupción del PLD. No, ¿cómo es la justicia independiente? Ah. Entonces, ahí no importa, pero tiene que resarcirlo en cuanto a lo económico, porque es que hay muchos niños ahí huérfanos que tienen que seguir la vida, que sus padres se murieron. Hay mucha gente que quedaron viudas, hay mucha gente que están sufriendo las consecuencias, aparte de perder un familiar, aparte de eso, además de eso, el sostén económico de muchas familias. El Estado está ofreciendo 30,000 pesos mensuales por 6 meses. Hay muchas instituciones y muchas personas y muchas cosas que han hecho recaudaciones de dinero para suplirlo, pero el responsable de eso son la gente de YC. Sí, el Estado, y uno se pregunta que el Estado con eso no quizás asume un grado de cierta culpabilidad por haber tenido el descuido de que nunca se hizo una inspección, como dijo Espaillat el problema, Raimundo, no es ese. El problema es que si tú pagas impuestos en República Dominicana y el dominicano que paga impuestos, que son bien exigentes cobrándolo y que son muchos, esas personas, la deficiencia de una entidad privada que dejó muchísimo dinero a través de 30 años, de todos los 50 y pico de años que tuvieron ahí, no lo puedes estar supliendo tú con los impuestos que pagas. Claro, eso es lo que te digo. Tiene que ser responsable de las cosas que pasaron ahí. Es el dueño. Sí. O los dueños. Que le sacaron beneficio a ese inmueble, a ese establecimiento por muchísimos años, millones y millones de pesos. Y ahora quieren limpiarse como que el Estado es el culpable. Estamos dentro de la situación que vive la República Dominicana, que hay muchas leyes que no existen y las que existen no se cumplen tampoco, porque es lo mismo, eso podía existir, que la supervisión de obras privadas estén estipuladas y apuesta a lo que tú quieras que no se iba a supervisar nada. Porque desde que tú vas y tienes un amigo que está en el gobierno, que tiene esto, no te dejan ponerle la mano a nada de eso, te votan si tú eres un inspector que va a supervisar ese tipo de obras, porque así es que funciona el país. No, y si no tiene un amigo y tiene unos cuantos pesitos, también. Sí, entonces, independientemente hubiera existido esa ley, de que el Estado pues, tendría la obligación de supervisar las obras privadas que supuestamente no existen o que no existen, no importa, iba a pasar como quiera, porque la responsabilidad y lo que pasa en nuestro país cada vez que cambia un gobierno, que cambian esos inspectores no por capacidad, sino porque son compañeritos de la base de cualquier partido, que lo único que andan es buscándosela. Eso iba a pasar como quiera. Eso no lo iba para nadie. Ahora, no solamente de un partido, de todos. De todos. Porque eso tiene sí, de todos. 50 años, 30 años en ese lugar. No, yo no estoy hablando del partido. Yo digo que esos inspectores que ocupan esas posiciones, casi siempre cuando cambian los gobiernos, no lo cambian porque tengan capacidad, sino por gente del partido que hay que ponerlo a trabajar. Sí. Y eso lo que andan es buscándosela, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad con las cosas que vive el país de nosotros, porque cuando el jefe está robando, el que está abajo también. Entonces, hubiera existido la ley, y cuando iban a supervisar esa discoteca, le daban 2 pesos, o le decían que no fueran por allá, y así mismo se quedaba. O sea, que eso no iba a prohibir que se hubiera caído el techo por descuido. Ahora, creo que hay de alguna forma la ley existe. Yo escuchaba a un ingeniero en uno de los programas de redes diciendo que sí, que creo que hay no ya obra pública, sino hay el INAVIE. El INAVIE, el Instituto Nacional de la Vivienda. Sí, el presidente dijo en una de las semanales que no existía y que se estaba creando.
la cuestión jurídica para ese tipo de obras. O sea, que no existía. Ahora. Pero los jurídicos No, que el Departamento de Supervisión de Obras Privadas no existe. Sin embargo, sí existe para las obras públicas y está todo en el suelo. Está bien, pero entonces, ¿por qué cuando sucede lo de La Vega actúan tan rápido? Porque así tenían que actuar aquí. Porque se supone que inmediatamente pasa un hecho, el que se presume que es culpable, tú tienes que tenerlo retenido. O no lo somételo a la justicia y darle prisión preventiva en su casa, lo que le dé la gana, como medida de cohesión. Pero ya tú lo tienes sometido a la justicia. En este caso no ha pasado eso. No. Y ya van 15 días. Sí. Ahora, hay otra cosa que nadie ha discutido de esta manera. ¿Qué razón tan grande tiene el abogado que eligió Antonio Espaillat cuando ganaba todos los millones y millones del mundo siendo director director del grupo de abogados que tenían una comisión por cada gente que hacía una negociación con el Estado de grande escala? O sea, que en una sola negociación se podían ganar hasta 90 mil millones. Las famosas, 90 millones. Los famosos acuerdos de la corrupción. Los acuerdos que se hacían de la gente que hizo corrupción. Pero ¿qué sucede? En este caso, él era como el jefe inmediato de esas negociaciones de Jenny Berenice. Porque eran negociaciones que se hacían con la Fiscalía. La Procuraduría. Ajá. Con la Procuraduría tenía que estar ligado a ese tipo de negociación. Con una sustanciosa comisión. Entonces no, un 30. De 2.000 millones que dio uno ahí, o 3.000 millones en el último de los casos, le tocaba el 30%. ¿Cuánto es? Y no han terminado. De 2.000 millones. O sea que todavía hay mucho por cobrar. No, y todo lo que tú no sabes, porque esas negociaciones muchas veces se hacen en secreto. Porque tú ves que muchísima gente, por el rumor público, supuestamente tenían actos de corrupción. Y porque tú ves que muchísima gente no se mencionan ya casos que ya estaban más o menos armados. Es porque te llamaban por teléfono. Y que no están cerrados. Tú tienes esta acusación, devuelve tanto, te sacamos, vamos a hacer un acuerdo. Tú estás acusado de que te robaste tanto, danos tanto, y ahí ellos cogen la comisión y el resto va para la fiscalía, que no se sabe dónde la fiscalía mete esos cuartos tampoco. Exacto, y eso se queda en el olvido. A partir de ahí, eso se queda en el olvido. Entonces, ahí es que va la cuestión del país y las cosas que uno se queja en cuanto a este tipo de cosas que pasan, que en el país de nosotros las cosas son de acuerdo a quien la cometa. Ahora, hay también rumores, y esto que siempre lo he querido decir, de que Martínez Pozo. Yo iba para el punto de que, Martínez Pozo fue a los programas, a las redes. Martínez Pozo fue el que le puso el mote de Casa Fortuna a ese grupo de abogados. ¿Por qué no lo menciona ahora que es el abogado de su jefe? Sí, Martínez Pozo se ha puesto caliente con este incidente porque de verdad... No, pero porque está defendiendo. Pero ahora el abogado... Pero precisamente porque cómo hacen las cosas... Hubo una campaña fuerte con eso, porque tú sabes que se rumoraba que él iba Se rumoraba que iba a ser procurador esa persona, ese abogado. Ajá. Y en el Sol de la Mañana se le hizo una campaña fuertísima en contra de eso, diciendo que del dinero tan grande que se ganaban esos abogados. Y le pusieron los Casa Fortuna. Ahora el jefe de los Casa Fortuna, que renunció a esa fortuna tan grande, es el abogado de su jefe. ¿Y por qué no han vuelto a mencionar esa situación? Bueno, todo el mundo sabe cómo ha sido tratado ese tema en esa cadena de emisoras. Y incluso hay personas que o se han ido o lo han sacado porque han tomado una posición que tiene que ver mucho con defender a las víctimas y precisamente decir por qué hubo tanta negligencia, y han salido de esos medios. Bueno, eso son las cosas que pasan en nuestro país, y me imagino que ya pronto lo someterán a la justicia porque lo tienen que hacer obligatoriamente, no lo van a dejar en el aire.
Ahora, y vamos a ver por 10 años tratando el caso. Dándole vuelta. Yo te voy a preguntar, Félix, ¿cómo tú analizas, a propósito de que tocamos el tema de Martínez Pozo y de los medios, cómo tú analizas la forma en que ha sido manejado o tratado este tema desde los diferentes medios de comunicación que hoy son tantos, sobre todo en la República Dominicana, y todas estas personas que sacan noticias de cualquier incidente, que ha sido el mayor en términos de desastre? Raimundo, esto ha sido una zafra para los views. Mira que lo que sucede en República Dominicana ya lo que tenemos es que cada quien tiene una plataforma como esta. Ay, fuera como esta. No tan completa, porque nosotros salimos por 10 plataformas digitales al mismo tiempo. Y el estudio, los estudios. Pero por lo menos lo hacen por YouTube solamente, porque nosotros somos un canal de 24 horas en el aire. O sea, que es una programación de 24 horas. Y que estamos por muchísimos lados, estamos por Roku, por Apple TV, por Viva Live, por Dominican Network, por muchísimas plataformas simultáneas 24 horas. Pero está bien, ya el mundo se ha democratizado y cualquiera en un rincón puede hacer una opinión. Entonces están las personas que se crean su propia convicción o lo van inventando, y a medida que van pasando los días, van inventando fábulas y lo que sea, de acuerdo al caso. Muchas son verdad, otras pueden ser mentiras. Ahora, tú me quieres decir, porque hay mucha gente que por defender a su jefe ha quedado mal. Sí. Lamentablemente yo no lo veo mal. ¿Tú no lo ves mal? No, porque ¿qué va a ser ejemplo Martínez Pozo, que es socio de ahí? No le va a tirar candela a su jefe. Bueno, mira, sin embargo, el doctor Nieves prefirió retirarse para no tener ese enfrentamiento. Pero allá hay otros periodistas que también se han retirado por una pensión. Sí. Eran así mismo. Mira, yo hoy en día, con todo esto que está pasando en términos de comunicación, uno naturalmente, el foco principal es la República Dominicana, que es lo que uno más le da seguimiento en ese ambiente. Yo lo comparo mucho con lo que yo diría que comunicación, educación y alimentación, porque yo veo como que lo que está sucediendo con la comunicación hoy en día es básicamente comparado con la alimentación. Tú sabes que lo que tú comes, en función de lo que tú comes, es lo que tú desechas, lo que tu cuerpo desecha cuando tú vas al baño. Sí, si fuera en otro programa yo te digo lo que tú Pero no, vamos a mantenerlo ahí. Entonces, lo que tú ingieres en términos de educación, con lo que tú te alimentas en términos de educación, es lo que tú vas a soltar por la boca, es lo que tú vas a... Entonces, y hoy en día, pues, yo creo que se ha ido de la mano a un nivel de, como tú dices ahorita, a cambio de view, a cambio de like, se ha llegado a un extremo que era impensable. No, porque estamos hablando de un caso específico. Está bien que atrás de... Porque ese es el premio, eso es lo que... Antes, hay gente que tienen anuncios, hay gente que tienen... Porque tiene que sostener la plataforma. Si a través de los views que les llega el dinero, ellos tienen que hacer mucho contenido y tienen que ingeniársela de la manera que lo van a hacer, de como quiera que sea. En estos casos no es tan vulgar, o sea, tienen que inventarse cosas, pero tiene que ser dentro de un sí, pero no, hay que mirar el daño que tú haces cuando tú distorsionas las cosas, cuando tú presentas muchas veces
escenas. Pero que en esta escena ha aparecido hasta falsos rescatistas que han que a hecho propósito, dinero. que a propósito, Pero sin embargo, a él se lo sometieron de eso una es lo, vez. eso Y es lo el que te jefe iba a no, y decir. el dueño de Eso de es los lo que te 200 iba a y pico decir. muertos, Es que no lo someten. En algún momento tú llegas a pensar, pero ¿qué pasó aquí? ¿Fue que se hizo un teatro con este muchacho para Para distraer. distraer un poco de la verdadera situación? Porque es ilógico que porque simplemente, sí, yo fui a rescatar y ya, de una vez. Y a propósito, ¿está preso todavía? Yo no sé si está preso, pero ya le pusieron medidas de coerción y le pusieron la multa y de todo. Y ahorita le meten 10 o 20 años. Sí, porque allá que se roba un salchichón le meten 10 años y el que mata a una gente, dependiendo de quién sea, no le ponen nada. Sí. Es el país. Lamentablemente hay una descomposición muy grande social en la República Dominicana. Sí, indiscutiblemente, y quizás por eso pues nosotros vamos a tratar de aportar algo, sacando algunos casos, dándole así como la lupa que tiene el logo del programa, observando desde acá y desde afuera todas estas cosas para compartirlas con que ustedes. va a tener desde afuera, que va a ser el antes y el después. El antes y el... Mira, está interesantísimo eso, sí. Es una idea tuya. Sí, el antes y el después. Vamos a ver. Ven cómo una gente se expresaba antes y cómo se expresa ahora. Exactamente. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Exactamente. Ahora, mira, yo sé que hay muchas personas que estamos fuera porque quizás en algún momento no quisimos llegar a esos extremos de quizás uno vender lo que uno es, lo que uno piensa, a cambio no importa del precio que fuera, no importa de los millones que fueran, pero como dice, cada cabeza es un mundo y cada quien pues toma su decisión de acuerdo a lo que más le interesa, a lo que más cree que puede representar. Bueno, para hacer la primera prueba del primer programa, yo creo que más o menos hemos tocado un poquito lo que es el problema del jet set. Sí, porque porque hay muchas cosas por donde hay que irse. Ese problema es amplísimo, va a ser largo. Muy, muy largo, muy amplio. Y de verdad que uno lo que quiere es que, sobre todo las personas que fueron víctimas de esta tragedia, ya desafortunadamente lo que se fueron, como dicen las personas que llevan algún tipo de religión muy estricta, que descansen en paz, que estén en la gloria del Señor, y aquellos que resultaron heridos, pues que tengan una recuperación quizá lo más pronto posible. Los familiares, que son quienes van a cargar la mayor pena con esta tragedia de todos los que fallecieron, pues que ojalá puedan encontrar cierta tranquilidad y ojalá puedan ser apoyados, respaldados, sobre todo los que tienen mayores necesidades, para que puedan seguir su vida de la forma más positiva posible. Eso es lo que podemos desear y que las autoridades puedan determinar realmente, por lo menos que haya la voluntad de llevar el caso a una definición, que si en realidad hubo culpables de negligencia, pues que esas personas paguen como la ley establece. No, es importante, Raimundo, darle este enfoque. ¿Cómo lo ven los dominicanos del exterior este tipo de cosas? Muy importante. Visto desde afuera, o sea, desde aquí, nosotros vemos muchas negligencias en el Estado Dominicano y mucha complicidad de la justicia con las personas que cometen un delito intencional o no. Que le toca. Pero por lo menos tienen que inmediatamente la acción de la justicia actuar. Tiene que actuar la acción de la justicia independientemente de quién sea las cosas. Y uno de aquí ve, coño, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué hace un infeliz de una vez? Que se le dé el mismo tratamiento a los hijos de Machepa que a los tutumpotes. Que demuestre que de verdad la justicia es independiente.
Sí, porque desde afuera que fue un no punto, se ve así. Sí, que fue un punto que se puso muy en el tapete. Así es que, señores, así lo estamos viendo desde afuera.